Hola, buenas noches. Soy Agustín Guadalupe Ruiz Guzmán. Como parte de la actividad autorreflexión de la asignación Biodiversidad y Bioseguridad de la tercera unidad, hoy les hablaré acerca de cómo se les puede conferir a las plantas, a través de modificación genética, resistencia a virus, bacterias y hongos. Pero antes de adentrarnos a nuestro tema principal, les hablaré del mejoramiento genético de las plantas, el cual se realiza con el fin de producir variedades de plantas que tengan características nutritivas, de mayor rendimiento, de calidad comercial y sobre todo de mayor resistencia a los factores bióticos y abióticos desfavorables al cultivo. Cuando se habla de factores, generalmente son situaciones de estrés que se presentan en las plantas, los cuales son producidos por seres vivos, como animales, insectos, hongos, bacterias y otros patógenos a los cuales son considerados como factores de tipo biótico. Existen también factores ambientales que alteran los procesos fisiológicos y metabólicos de las plantas, y esto se les considera como factores abióticos. Estos son de condición natural, como la luz, la temperatura, los minerales, el suelo, el agua, la sequía, la salinidad y el frío. De aquí la importancia de transferir a las plantas, mediante la modificación genética, la resistencia a virus, bacterias, hongos, insectos, nemátodos y otros patógenos. Pero ¿cómo es que se les puede conferir a las plantas, a través de la modificación genética, esa resistencia? Las plantas están estrechamente relacionadas con una gran diversidad de microorganismos, por lo que un gran número de poblaciones de plantas son afectadas al ser infectadas por patógenos virulentos y que a su vez pueden provocar pérdidas de producción y también económicas. Se tiene conocimiento de que existen ciertas moléculas como carbohidratos, lípidos y proteínas, los cuales en las células del patógeno que hacen que se activen las reacciones de defensa en las plantas, que viene siendo la resistencia de las plantas que actúan como mecanismo de defensa. Los virus son los agentes fitopatogénicos considerados como los más destructivos. Las plantas poseen receptores establecidos en la membrana plasmática de las células, los cuales son responsables de la respuesta de defensa contra los patógenos. Estos a su vez emiten señales por genes de avirulencia. En otras palabras, se les llama genes de avirulencia por estar presentes en el genoma del patógeno y porque el huésped puede detectarlo, siempre y cuando posea el gen de resistencia correspondiente que prevenga el desarrollo de la enfermedad. Dentro de la genética de resistencia debe existir una relación huésped-patógeno para que exista resistencia o susceptibilidad, y esto será posible al combinarse ambos genes. Esto se lleva a cabo según la hipótesis gen por gen propuesta por H. Flor en sus estudios de la roya del lino en 1956. Por cada gen de resistencia en la planta, existe un gen en el patógeno que determina si podrá infectar la planta. Las plantas tienen la capacidad de reconocer un exceso en la expresión de los genes virales introducidos y evitar su expresión, impidiendo la infección por el virus de la cepa utilizada y cepas relacionadas con él mismo.
Gracias a la ingeniería genética, se emplean métodos como la introducción de genes codificantes de proteínas del cápside del virus a fin de conferirle resistencia a ciertos virus, como por citar un ejemplo, el virus del mosaico en plantas del tabaco. Para el caso de conferir resistencia a la sequía, podemos mencionar algunos métodos como el de cierre de estomas en las hojas de ciertas plantas de interés o la manipulación de algunas fitohormonas e inserción de genes de bacterias. Las infecciones bacterianas en plantas son causantes de pérdidas de cultivos. Es por eso que se crean plantas transgénicas resistentes a toxinas o que expresan genes de resistencia a la infección por bacterias, como los cultivos de plantas con Bacillus thuringiensis, o mejor conocido como cultivos BT. Se trata de una bacteria que se encuentra en el suelo y que contiene proteínas CRI de toxicidad para ciertas larvas de insectos. Las plantas, al ser atacadas por insectos, estos mueren por la acción de estas proteínas y es donde los cultivos presentan resistencia a plagas de insectos. En relación a los hongos, estos pueden ocasionar pérdidas cuantiosas en cultivos de plantas. Un método para mantener bajo control a estos organismos es mediante la expresión de genes que codifican enzimas que pueden degradar los principales componentes de la pared celular de los hongos. Ejemplo de ello fueron las plantas de tomate, que presentó resistencia al ataque por el hongo Fusarium mediante la expresión de dos genes que codifican para estas enzimas, la quitina y beta 1 y 3 glucanos. A manera de conclusión, se puede decir que con los métodos anteriores podemos darnos cuenta cuál es la forma en que se les confiere la resistencia a las plantas. Pues todo esto es posible gracias a la biotecnología vegetal, con sus grandes avances y aplicaciones. Espero que el video haya sido de su agrado. No me queda más que agradecer su atención. Muchas gracias.